Dinámica con energía positiva de comienzo a fin. Interactuando. Los periodistas de Dinámica ceden y toman la palabra para abordar los temas de actualidad con los protagonistas. En la sección Interactuando de nuestro periodístico dominical Dinámica por emisora Ecos de Pasto, hemos invitado a uno de nuestros columnistas, quien tiene novedades como siempre, entre otras en materia de defensa planetaria. Él es el científico nariñense, el astrónomo Alberto Quijano Botniza. Inicialmente, doctor Quijano, en la semana antepasada, como le estamos expresando, fue usted invitado al congreso denominado Asteroides Potencialmente Peligrosos, Misiones Espaciales y Técnicas de Defensa Planetaria, mismo que reunió a las autoridades científicas más importantes del mundo. Uno de los resultados emitidos en el meeting de NASA realizado en Denver, Colorado, acerca del asteroide 2024 YR4, da cuenta que la probabilidad de que este impacte en la Luna es bastante baja, sin que eso repercuta tampoco en la destrucción de la civilización, a diferencia de lo que vienen anunciando distintos medios de comunicación que se han encargado única y exclusivamente de causar alarma y pánico en sus seguidores. Expliquemos brevemente por qué razón los asteroides no cambian de trayectoria. Bienvenido. Buenos días, estimado doctor Gerardo, doctora Esperanza, muchas gracias por invitarme a su programa. Sí, efectivamente, hace pocos días estuve participando en un congreso muy importante organizado por NASA en Denver, Colorado, y el tema fue únicamente asteroides y todo lo que tiene que ver con defensa planetaria. Allí estuvo, por ejemplo, la doctora Kelly Fast. Ella es una científica norteamericana que es la directora de esta oficina. Bueno, y antes de responderle su pregunta, no es que sea una oficina de 5 por 5 metros al cuadrado, sino que es una organización a nivel mundial donde pertenece, en primer lugar, NASA y todas las agencias espaciales importantes del mundo, y hasta enemigas. Ahí está China, Rusia, Corea del Norte, Corea del Sur. En caso de que ya venga un asteroide directo hacia la Tierra, por lo menos las naciones se van a unir para mitigar el problema. Sí, entre los asteroides se trabajó con el 2024 YR4, que fue muy famoso por todos los cuentos que se inventaron. Y en Colombia, por ejemplo, qué lástima que periodistas y también algunos personajes, que no quiero entrar en detalles, se inventaron que iba a colisionar con Bogotá, nada menos que con Bogotá. Y lo cual es completamente falso. Estaban partiendo de datos incorrectos. Allí se trabajó la doctora Kelly Fast. Precisamente ella ya emitió los últimos datos que se tiene de este asteroide. Probabilidad de impacto con la Tierra, 0. Probabilidad de impacto con la Luna, bajísima. Es decir que no es lo que están diciendo algunos pseudo periodistas, que va a colisionar con la Luna, que se va a formar una catástrofe, que la Luna va a cambiar de órbita y que se va a acabar el mundo. Esas teorías apocalípticas, afortunadamente, son falsas. Hace unas semanas fue aceptado su trabajo para ser presentado en un congreso mundial organizado por Europa y Estados Unidos en el mes de septiembre de este año. Comentemos de qué se trata y cuál es la relevancia. Pues está muy bien informado, estimado doctor Gerardo, y da la casualidad que ayer me llegó precisamente un correo electrónico en el cual ya me indican dónde va a ser la exposición de mi trabajo, porque así como en la medicina y en el derecho hay especialidades, también en la astrofísica hay especialidades. Entonces los trabajos se agrupan por temas. Yo tengo que ver en ese caso con cometas y asteroides, y mi trabajo tiene que ver con un cometa que fue muy brillante
a finales del año anterior. Lo estudié durante más de 2 meses desde el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, también cuando estaba muy cerca del volcán Galeras. Viajé a Chachagüí para buscar una zona donde no quede obstaculizada la visión por una montaña, y es un trabajo que me lo aceptaron. Es un honor para, bueno, en primer lugar para la persona que está hablando, y es un honor también para nuestro observatorio de la Universidad de Nariño, porque es un congreso que es organizado por Europa y NASA, o sea que están unidas las agencias más importantes del mundo en investigación espacial. Distintos medios de desinformación han especulado que el cometa interestelar Atlas podría colisionar con la Tierra, siendo Colombia, como usted ya lo ha mencionado, una de las naciones más afectadas. Expliquemos brevemente cuál es la importancia de este cometa y por qué razón se logró recientemente su descubrimiento. Sí, esa es una noticia nueva y nosotros ya estamos trabajando en ese aspecto. Antes de responderle su pregunta, precisamente ayer publicaron en la página Space Weather, que es una página a nivel mundial de las observaciones del cielo, y allí aparecen únicamente 2 observatorios que están trabajando con este cometa. Bueno, están trabajando los observatorios gigantes del mundo, los observatorios espaciales, pero ya observatorios a nivel universitario únicamente hay 2 fotografías. Una, creo que es de, a ver si me acuerdo, es del sur, bueno, y la otra nuestra fotografía. Este cometa, porque es importante, porque es de Australia. Este cometa es muy importante porque es el tercer cuerpo que se ha descubierto en todo el mundo de la astronomía que no pertenece al sistema solar. Viene de otro sistema solar, viene de otra estrella, fue expulsado de ese sistema solar por efectos de gravitación. Este cuerpo adquirió una velocidad, lo sacó del sistema solar de esa estrella y en millones de años ha llegado a nuestro sistema solar. Eso es muy importante. ¿Cómo sabemos que precisamente ese cuerpo viene de otro sistema? Por la velocidad que tiene. Tiene una velocidad de 52 kilómetros por segundo. La Tierra en el universo va a 30 kilómetros por segundo. Ese cometa está viajando a 52 kilómetros por segundo. Tiene el núcleo un diámetro de 20 kilómetros, que es bastante grande. ¿Y por qué es demasiado interesante? Porque es una visita de otro sistema solar. Y lógicamente, como afortunadamente se lo descubrió cuando está entrando a nuestro sistema, hay bastante tiempo para estudiarlo. En octubre, falta mucho tiempo todavía, en octubre es el máximo acercamiento al Sol, pero no significa que va a colisionar con el Sol, y tampoco, como ya están afirmando, que va a colisionar con Colombia, va a colisionar con el mundo. Va a pasar muy... O que va a caer en Bogotá. No, va a estar muy lejos de nosotros, afortunadamente, porque ese cuerpo, si colisionara con la Tierra, supongamos, no estoy diciendo que va a colisionar, sino que estoy hablando de algo ficticio. Ese cuerpo colisionando con la Tierra acaba con la vida. Es demasiado gigante y acabaría con la vida, por lo menos el 90% de la vida que hay. Lógicamente la vida humana y también vida de animales. Pero ese cometa afortunadamente va a estar muy lejos. Pero
cuando se acerque bastante al Sol, va a ser una gran oportunidad para estudiar los materiales que él tiene con espectroscopía. Visualizarlo mejor. Claro, y esos materiales, una cosa bien interesante, vienen de otro sistema. Entonces, es para comparar los materiales de los cometas nuestros con los materiales de ese cometa y entender mejor el origen de nuestro sistema solar y también, ¿por qué no?, el origen de la vida. Otro cuerpo que fue descubierto hace algunos años atrás fue el famoso Oumuamua, que es un asteroide cometa, no se sabe exactamente qué. Sí fue bastante complicado su estudio porque se lo descubrió cuando él estaba saliendo de nuestro sistema ya. Se lo descubrió tardíamente y ese cuerpo tiene una característica bien interesante, que al estar saliendo está aumentando la velocidad cuando realmente debería perder la velocidad. Por allí hay gran cantidad de teorías. Hasta se inventaron por allí una teoría de que es una nave extraterrestre, que eso no tiene nada que ver con la realidad. Doctor Quijano, una doctora en astrofísica, probablemente que fue pupila suya en la academia, sí, efectuó un importante descubrimiento acerca de las estrellas binarias. ¿De qué se trata este concepto? Sí, estamos hablando de Yasmín Ordóñez. Ella fue alumna en pregrado en la Universidad de Nariño. La tesis de grado que ella hizo fue diseñar un radiotelescopio pequeño para el observatorio. Y como ella fue buena estudiante, luego se ganó una beca para México. Allá hizo la maestría, el doctorado y trabajó. El camino siguió en la radioastronomía y trabajó con los grandes radiotelescopios, por ejemplo, de Alemania. Ella, con los directores de esa tesis de doctorado, encontraron que la masa de las estrellas binarias de los sistemas que ellos utilizaron es completamente diferente a lo que se estaba hablando en las teorías, y eso es demasiado importante porque eso que significa que uno está encontrando fallas en las hipótesis. Y yo creo que ese es el trabajo más importante que hace un científico, encontrar fallas en los modelos para que se remedien esas fallas. Y ese es un descubrimiento. Sí, ella lo hizo. Y le doy una noticia primera. Me acaba de escribir ella que se presentó a un concurso de las mujeres investigadoras en un proyecto que se llama Orquídeas, y ella ocupó el 10º puesto entre 100 y puede tener una gran probabilidad de que le escojan, y si le escogen, ella va a hacer el postdoctorado precisamente en esa investigación a nombre del Observatorio de la Universidad de Nariño. Esa es una noticia nueva. ¿Cómo es que se llama? La chiva, porque nadie sabe sobre esa noticia que me acaba de comentar. Muy bien. El turismo espacial, doctor Quijano, parece estar adquiriendo cada día mayor relevancia, pero pasarán probablemente muchos años antes de que su precio sea accesible para la mayoría de mortales. ¿Cuáles son los destinos de mayor interés y por qué razón considera usted que le asiste interés al ser humano en viajar por el espacio? Bueno, el hombre siempre quiere viajar más allá del horizonte. Cuando uno está en una montaña, por ejemplo en el volcán Galeras, ve otras montañas en la lejanía y uno quiere conocer esas montañas, y cuando está en esa otra montaña quiere seguir más adelante. Esa es como la característica del ser humano, de aprender más cosas, de viajar mucho más lejos. Y el anhelo de aventura, por supuesto. Sí, claro. La aventura siempre está en todo
los aspectos de la vida humana y también en la ciencia, porque es una aventura, por ejemplo, encontrar nuevas cosas como lo que acabo de indicar de Yasmín y lo que hemos descubierto nosotros también en otros proyectos. Haciendo un pequeño paréntesis, trabajando con el doctor David Ardila, que es un cerebro fugado colombiano que trabaja en Caltech, en el Instituto Tecnológico de California y en el Jet Propulsion Laboratory de NASA. Él me invitó en una oportunidad a trabajar paralelamente con el telescopio Hubble y allí yo descubrí que también las estrellas son estrellas de sistemas binarios, el mismo tema que está trabajando Yasmín. Trabajamos en dos sistemas binarios donde las estrellas están muy cercanas entre sí y la teoría afirmaba que el intercambio de materia, la estrella más grande le quitaba materia a la más pequeña. Se suponía que era cuando estaban más cerca. Yo encontré que no es así. Encontré que es en otro punto de la órbita. Eso está publicado en Estados Unidos. Ahora sí, volviendo a su pregunta, cierro el paréntesis. Yo no estoy de acuerdo con el famoso turismo espacial porque eso es muy complicado. En primer lugar, nunca va a bajar de precio. Para viajar al espacio se necesita que uno sea multimillonario únicamente y un entrenamiento riguroso de varios meses. Bueno, depende, por ejemplo, los entrenamientos que han hecho algunas personas multimillonarias para viajar a unos 200 kilómetros de altura en un viaje que no dura más de una hora. Exactamente dura unos 90 minutos y eso cuesta muchísimo. La preparación no es que sea muy grande. Ya para viajar a la Luna y otros planetas sí la preparación es muy extensa, pero yo no estoy de acuerdo porque antes quienes viajaban al espacio, en primer lugar, los militares, los veteranos de guerra, que fueron los primeros astronautas, luego científicos, era como un premio a ellos. Ahora, ¿quién podría viajar con esos costos tan elevados? Solo quien puede pagarlo, indudablemente. Los multimillonarios y ciertos personajes que no me gustaría hablar aquí, que a ellos les sobra dinero para viajar y otras veces nuevamente volver a repetir el viaje. Eso no tiene sentido para mí. Es decir, que lo que mal se llama turismo espacial no es un turismo espacial, sino simplemente una salida de la órbita de la Tierra. Sí, hasta ahora no se ha viajado, por ejemplo, a la Luna. Viajar a la Luna ya es más complejo y los viajes a la Luna que se hagan en turismo espacial no sería para descender en la Luna porque es complicadísimo. Y para eso sí se necesita preparación científica y preparación física. Un viaje a la Luna ya es mucho más complicado. Cuando se haga turismo para la Luna es simplemente darle una vuelta. Esa es una órbita que se llama órbita de retorno en una forma de 8. Como la hicieron los astronautas del Apolo 13 y del Apolo 8, pero yo no estoy de acuerdo con que eso va a estar al nivel de nosotros. Nosotros no vamos a viajar nunca en turismo espacial porque eso nunca va a rebajar el precio. Por ejemplo, en este momento el que más ha impulsado el turismo espacial es nada menos que Elon Musk. Y ahora él ya tiene problemas complicados con el presidente de Estados Unidos. Los dos ahora se odian. Que amenaza con deportarlo inclusive. Claro, porque él no pertenece, realmente él no nació en Estados Unidos. Y es complicado. Y además, ¿cuál es el otro lío que hay? Que la empresa SpaceX ha tenido gran cantidad de catástrofes. Varios cohetes han explotado. Es que es muy complicada la ingeniería espacial. Si NASA ya lleva mucho más de medio siglo y ha tenido problemas, ya se puede imaginar de una persona que recientemente está trabajando
en la ingeniería aeroespacial. Ha hecho gran cantidad de modificaciones. La empresa de él es muy importante, pero, por ejemplo, uno de los objetivos de él es viajar con seres humanos a Marte. Y yo creo que eso está muy lejos todavía. Eso no es tan sencillo. Porque para los amables radioescuchas, pues en Marte no hay hoteles. Y ese viaje de ida y regreso con seres humanos va a demorar más de 2 años. Eso es bastante complicado. Podría ganarle a cualquiera de los pasajeros, inclusive de los tripulantes, la claustrofobia. Sí, para eso sí es necesaria la preparación. Y sí están preparando, generalmente son personas voluntarias. Por ejemplo, en Utah es un desierto que se parece mucho, no en las características, digamos, de temperatura y de presión, pero físicas sí muy parecido a la Luna. Allí recientemente salieron un grupo de personas, voluntarios, que estuvieron aislados del resto del mundo durante cerca de 1 año para la preparación psicológica, ¿no? Porque eso es complicado. Las naves realmente son muy pequeñas, el hábitat es complicado y el ser humano pues está acostumbrado a hábitats cómodos, hábitats grandes, y también hay problemas de medicina, hay problemas de radiación cósmica. Por el momento no se ha solucionado todavía cómo se va a proteger a los astronautas de la radiación cósmica intensa cuando ellos estén viajando hacia Marte y estén en Marte. El noticiero de un reconocido canal privado de la televisión colombiana reveló que la NASA supuestamente confirmó que una gigantesca represa en China denominada Las Tres Gargantas provocó cambios en la rotación de la Tierra, aunque los cambios no fueron percibidos por los seres humanos, lo cual repercutió en ralentizar la rotación terrestre en aproximadamente 0,06 microsegundos por día. ¿Qué veracidad científica tiene esta noticia? Bueno, la noticia, con el dato que usted dio, sí es verdadera, pero ese dato, eso no sirve para nada. Eso no significa que se va a afectar. Por ejemplo, 1 segundo, ¿qué es 1 segundo? Es casi nada. Y estamos hablando de millonésimas de segundo. 0,06 microsegundos. Claro, y ni siquiera es una millonésima, sino es mucho más pequeño que una millonésima de segundo. Entonces, observen que están utilizando los periodistas para vender la noticia. Y el título generalmente, en el título ellos no van a afirmar que es de tan pequeña diferencia, sino que cambió la duración de los días o el eje de la Tierra se inclinó. Cuando hubo una catástrofe, eso fue en Indonesia, la energía que se desarrolló allí fue tan inmensa que cambió un poco, pero realmente un poco es un poquísimo, la inclinación del eje de la Tierra. Y eso fue un tsunami. Pero eso fue mucho más grande la energía que la que usted está hablando allí en la noticia. Y sí cambió desde el punto de vista científico la inclinación del eje de la Tierra, pero en esa cantidad tan pequeñísima no tiene ningún efecto. Y es imperceptible, además, sí, para los seres humanos. No tiene ningún efecto, por ejemplo, en las estaciones, porque la inclinación del eje de la Tierra tiene efectos en las estaciones de la Tierra. Es decir, que esos efectos son lo que nosotros llamamos en física despreciables. Eso no se nos tiene en cuenta, ni siquiera 1 segundo. Es importante, por ejemplo, que un día cambie 1 segundo. Ya es 1 segundo, ya es bastante más grande que el dato que le están indicando allí, pero 1 segundo, ¿qué significa en la vida? Nada. 1 hora tiene 3.600 segundos, multiplicado por 24 da los segundos en un día, eso no es nada. Doctor Alberto Quijano Botniza, hace un momento abordaba usted un importante tema acerca del origen del universo y acerca del origen de la vida misma, como la conocemos. El Big Bang es una nueva teoría que apunta a que el universo no nació a partir de una singularidad
como lo ha venido predicando el Big Bang, sino a partir de una enorme nube de materia que colapsa bajo la gravedad hasta que se convierte en un gigantesco agujero negro. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esta hipótesis? Bueno, esas son hipótesis, generalmente las hipótesis que se lanzan es como para explicar cosas complicadas. Es lo mismo que, por ejemplo, la naturaleza, entre comillas, de Dios. Son teorías que las religiones hablan de que hay un ser superior, pero los materialistas dicen que entonces que quién tratan de encontrarle otra explicación. Sí, que quién creó a Dios o cosas por el estilo. Y por ejemplo Carl Sagan, que yo lo respeto mucho en todo lo que tiene que ver con la cosmología, pero no sigo las enseñanzas de él. Él, por ejemplo, era un ateo 100%. Él afirmaba que no es necesario hablar de un Dios, sino que el universo ha existido siempre. Pero uno también encuentra en cualquier hipótesis problemas. La teoría que hay en este momento como más confiable, que tiene más datos científicos, es de que hubo una gran explosión. Esa es la famosa explosión y se supone que todo estaba concentrado en un punto insignificante, en una singularidad del espacio-tiempo, y que de allí salió nuestro universo. Pero después de que ocurrió esa explosión, al poco tiempo, no es que se originaron las estrellas, sino hubo partículas elementales después de millones de años, después de una época que se llama el universo oscuro, de millones de años, se originaron las estrellas cuando ya bajó la temperatura, y luego se originaron los planetas, las galaxias, y luego la vida. Pero hay otras teorías que afirman o preguntan lo siguiente: ¿por qué se produjo esa explosión? Tuvo que haber habido una causa de esa explosión. ¿O quién hizo la explosión si nos vamos por otro lado? Entonces allí hay teorías que indican que nuestro universo es el resultado de otro universo que colapsó. Pero yo también podía preguntar, ¿y ese otro universo cómo surgió? Y vamos a una cadena hacia el infinito. Nunca vamos a encontrar algo parecido, guardando las proporciones, por supuesto, y sin sonar irrespetuoso, a qué fue primero, si el huevo o la gallina. Sí, lo estaba pensando, aunque por allí un amigo que trabaja bastante en biología, él me dijo que ya existe, está decantado el tema. Ya se sabe cuál es la verdadera respuesta, sí, pero a nivel general podemos hablar de eso. Y el origen del universo es complejo. ¿Y cuál es el problema? Que antes de la explosión de un supuesto universo que colapsó y que originó esa explosión y nuestro universo, no hay datos. Y la física trabaja con datos. Es como ustedes los abogados. Si van a declarar que una persona es culpable o no, depende de las pruebas. Y las pruebas tienen que estar bien claras. En ciencia se trabaja con datos. Esas son las pruebas. Y datos bien tomados en todos los observatorios. Datos precisos y exactos. Exacto, y que se repitan en todas las medidas de todos los observatorios, porque puede ocurrir eso, que un observatorio hace una medida y los demás no hacen esa medida. Entonces puede darse dos casos: o que en ese observatorio se descubrió algo no común, o que está equivocado. Entonces la ciencia es más complicada. Sí, hay muchas teorías acerca del origen del universo, pero como le acabo de indicar, la ciencia básicamente camina en base a la experimentación, a los datos, y a los datos, al empirismo. Y si no tenemos datos de antes, pues no hay cómo compararlos. ¿Cómo podemos probar o comparar, no? Entonces uno se puede inventar múltiples leyendas, también como hay las mitologías. Por ejemplo, hay mitologías
en las diferentes culturas que explican el origen del universo, que son simplemente mitologías, son leyendas. Volviendo a lo del huevo y la gallina, me acordé de una imagen que colocaban o ponían a la Tierra encima de una tortuga, y esa tortuga estaba encima de otra tortuga. Entonces uno tenía que irse para bien abajo y ver la última tortuga. Ese es el mismo problema del huevo y la gallina, del origen del universo. Es bastante complicado. Por el momento tenemos una teoría que es válida, que es la teoría de la expansión del universo. La que más se ha reafirmado. Sí, pero en este momento hay datos del telescopio espacial Hubble que están encontrando, estimado doctor, están encontrando estrellas bien formadas en una época que las presentes teorías afirman que en esa época no se podían originar estrellas. Entonces ya se encontró algo que no está explicado por las teorías que hay en este momento. ¿Eso qué significa? Significa que hay que renovar esas teorías, o hay algo en los experimentos que está oscuro. No se puede decir que los experimentos están mal hechos. Los experimentos están bien hechos. Puede que haya constantes que nosotros suponemos que existen en el universo que no son constantes. Por ejemplo, la constante de Hubble, que es la constante de la expansión del universo, antes se pensaba que era válida en todo el universo, y ahora se ha encontrado que hay zonas del universo donde esa constante cambia un poco, y con datos precisos y medidos hasta ahora eso no está explicado porque hay esa divergencia. Yo soy feliz cuando se encuentra algo que los modelos no pueden explicar, porque eso que significa que hemos dado un gran paso, hemos encontrado hechos que es necesario volverlos a ratificar o a retomar, o ver si las leyes hay que reformarlas, ¿no? Así funciona la ciencia. Por eso es muy emocionante. La ciencia es una aventura, como decíamos ahora rato. Una presunta investigación efectuada por la Universidad de Warwick señala que el Sol morirá dentro de unos 5.000 millones de años aproximadamente, debido a que se habrá agotado el hidrógeno que alimenta sus reacciones nucleares. Se expandirá de forma descomunal y se convertirá en una gigante roja, dando lugar a una intensa radiación solar que evaporará océanos, eliminará la atmósfera y volverá a la Tierra completamente inhabitable. Se prevé también que la habitabilidad terrestre se deteriore en nuestro planeta en aproximadamente 1.000 millones de años ante el incremento natural de la luminosidad solar, lo cual hará que la Tierra pierda su capacidad de albergar vida, apostando nuevamente por el planeta Marte como destino intermedio. ¿Cuál es su postura al respecto? Más bien reafirmémosla, porque ya sabemos cuál es su postura respecto a la posibilidad de habitar en Marte, así sea en 1.000 millones de años. Bueno, en primer lugar, lo que está indicado allí es correcto. Sí, el Sol va a explotar y va a ocurrir todos los fenómenos que usted indica, y lógicamente la vida va a desaparecer de la Tierra. Pero yo tengo otra idea. No creo que el ser humano esté por esas épocas. El ser humano es demasiado conflictivo. Estamos casi en todos los momentos a puntos de guerras nucleares. En los años 60 estuvo ya casi lista la Tercera Guerra Mundial, cuando los americanos encontraron por fotografías que se estaban armando lugares para el lanzamiento de misiles en Cuba, y ahí hubo un gran problema entre Kennedy y Nikita Khrushchev. Casi se arma la Tercera Guerra Mundial. Afortunadamente arreglaron las cosas diplomáticamente, y ahora estamos en otros líos. Ahora nuevamente estamos en conflictos de guerras que yo no entiendo cómo el ser humano puede resolver todo por las guerras. Es como cuando uno resuelve un problema peleando con los compañeros.
si se puede solucionar los problemas de otra manera. Deben de ponerse los egos. Sí, correcto. Y lastimosamente los egos que hay en los dirigentes de las naciones del mundo son muy grandes. Está Corea del Norte, está Rusia, Estados Unidos, es complicado. Yo no creo que para esa época va a haber seres humanos. Yo creo que la raza se va a acabar mucho antes. Puede ser por un conflicto bélico, puede ser también por un asteroide que colisione con la Tierra, o por la misma... Pero aclaremos, ninguno de los que se ha venido especulando. No, ni siquiera Apophis. Por ejemplo, en el año 2029 se va a acercar Apophis, que también se trabajó en el meeting de Denver. Y ese asteroide va a pasar bien cerca de la Tierra, pero no va a colisionar, afortunadamente. Digan lo que digan los pseudoperiodistas, porque ya están escribiendo que va a colisionar con la Tierra. Entonces puede haber... Falta mucho tiempo. Durante ese tiempo, un asteroide, un cometa puede colisionar con la Tierra, o también el hombre, con todo lo que está haciendo en la naturaleza, que está afectando el clima, puede cambiar bruscamente el efecto en los climas. Bueno, supongamos, siendo positivos, que el hombre va a estar en esa época. También, si el hombre está en esa época muy lejana, que no vamos a estar nosotros, y tenemos que comunicarnos desde el infierno o desde el cielo con nuestros amigos. En esa época tan lejana, si la civilización humana y la inteligencia, entre comillas, humana alcanza a sobrevivir, puede que ya se estén haciendo viajes a Marte. Pero en este momento los viajes a Marte no son tan posibles. No son viables. No, todavía se tiene que resolver muchos problemas. Ya los mencioné anteriormente. Sí es verdad que se va a acabar el sistema, el Sol, no se va a acabar el Sol, se van a extinguir Mercurio, Venus, la Tierra, Marte puede que sobreviva. Pero para que Marte sea habitable tiene que haber una ingeniería de muchos siglos. La ingeniería es llevar elementos vegetales, cultivarlos en Marte, y ellos en siglos construirían una nueva atmósfera. No el hombre, sino los vegetales. Pero para eso es una ingeniería de largo tiempo y de largo alcance. Bueno, ojalá el ser humano esté en esa época, ¿no? Y tiene que estar completamente cambiado también, porque por la evolución no se van a parecer a nosotros. Tiene que cambiar mucho. Finalmente, doctor Quijano, el telescopio de 1 metro de diámetro con el que contará el Observatorio Profesional del Centro de Ciencias de Pasto se está diseñando en Estados Unidos y ya se autorizó su compra. Sin embargo, desconocemos cuál es el avance en cuanto a la construcción de este importante proyecto para la región, nuestro país y el mundo. ¿Cuáles son las expectativas y cuándo se verán materializadas? Bueno, le comento en primer lugar sobre el telescopio. Muchas gracias. Ahora sí vamos a hablar de la Tierra y de la Tierra cercana. Mañana tenemos una reunión por teleconferencia con los ingenieros de Estados Unidos. Ellos ya recibieron hace 2 semanas el dinero que fue autorizado por la doctora Marta, la rectora de la Universidad de Nariño. Ya recibieron a satisfacción el costo del telescopio, y precisamente la reunión de mañana tiene que ver cómo se vaya a iniciar el diseño de ese telescopio, que es un telescopio muy grande, el más grande de Colombia. Les vuelvo a repetir, es de 1 metro de diámetro el espejo, de 3.5 metros la longitud del telescopio, es más o menos como el tamaño de este salón. Tiene un peso de 2 toneladas, es bastante grande. Y ese telescopio entonces ya afortunadamente ya está diseñado y está comprado. Ahora, hoy día estamos
Sí, hoy día o el lunes de la próxima semana se va a publicar el concurso para interventoría. Eso es en menos de una semana. Y una vez nombrado el interventor o la empresa interventora, luego viene el concurso. Ese ya es más largo, por 2 meses, de la licitación a nivel nacional para la empresa que gana y construye. Nuestro proyecto está en Regalías. Regalías hace las cosas muy exactas. Uno tiene que cumplir con los cronogramas que uno tiene. El cronograma que está en Regalías de nuestro proyecto es la finalización del proyecto a finales del próximo año. Eso no se puede modificar. No se podría dilatar. No, se podía dilatar un poco, digamos, los primeros meses del año siguiente, pero 2 o 3 meses eso ya no importa en un proyecto que para nosotros ha costado mucho tiempo, más de 15 años. Entonces... El Centro de Ciencias, doctor Quijano, permítame interrumpirlo, tenemos entendido va a estar localizado en la Loma del Centenario. Sí, correcto, sí. Ese es un lugar que tenemos entendido en la actualidad aún se siguen presentando algunas invasiones por parte de población vulnerable. No. ¿Qué hay de cierto en eso? No, eso no es correcto. Le cuento lo siguiente, ¿verdad? Pero sí voy a utilizar su pregunta muy interesante para indicar otra cosa muy interesante. Afortunadamente, en el lote que es nuestro, que son 2 hectáreas, está el ejército. Allí está precisamente el aeropuerto de helicópteros. Cada vez que viene el presidente o personajes importantes del gobierno, generalmente aterrizan en esa zona. También es una zona de vigilancia del ejército de aquí, de la Brigada 23ª. Sí, correcto. Está al lado del acueducto, entonces siempre ha estado el ejército. Esa zona está muy limpia, muy bien organizada, porque ahí está el ejército. Hace más o menos 1 año y medio fuimos a hablar con ellos y a indicarles que ellos estaban en un lugar que es nuestro, pero eso no hubo ningún problema. Ya les indicamos los títulos de propiedad que tenemos y con ellos tuvimos un convenio hasta que no se comience la construcción, ellos van a estar allí porque ellos tienen unas edificaciones provisionales, ¿no? Entonces eso está bien cuidado. Allí nadie ha invadido. Donde sí ha habido invasiones es mucho más abajo. Y nosotros tenemos un proyecto que es un proyecto a nivel social, es para mejorar ese lugar. Es más o menos un proyecto sociológico parecido al que hicieron en las comunas de Medellín. Usted recuerda comunas, sí, claro, que antes eran famosas por la parte oscura y que ahora han cambiado. Eran estilo favelas. Sí, correcto. Entonces nosotros tenemos un proyecto para eso y los arquitectos diseñaron el sistema del Centro de Ciencias de tal manera que las personas que viven allá lo adopten como algo de ellos, no algo extraño. No va a tener digamos paredes que estén aislando ese centro de la sociedad. Es un centro abierto como ocurre en otras partes del mundo. Sí, es muy interesante su pregunta, ¿no? Porque siempre varias personas me han dicho que eso está invadido. No, eso no está invadido. Nosotros estamos en la cumbre, ese es como un balcón de la ciudad de Pasto. Es una zona muy bonita que va a convertir... Y que se va a valorizar ostensiblemente. Sí, claro. Y también allí en los alrededores ya hay ingenieros que ya tienen proyectos para construir. Lógicamente no es bien cerca, ¿no? Pero es en los alrededores. Y por allí hay un ingeniero que fue alumno mío hace mucho tiempo en la Universidad de Nariño.
cuando yo les dictaba electrotecnia a los ingenieros civiles. Él fue alumno mío y él es director de un proyecto que van a urbanizar una parte de allá. Ellos tienen el proyecto muy avanzado y en una oportunidad me hizo la pregunta si sería bueno colocarle, por ejemplo, a todas las edificaciones nombres de estrellas. Entonces le dije que sí. Una se llama, por ejemplo, interesante. Una se llama Altair, otra se llama Vega, y así nombres de estrellas famosas. Muy bien. ¿A qué altura va a estar ese centro de ciencias? O mejor, el observatorio y el telescopio como tal. La loma a uno le gana 200 metros de la altura de Pasto, que es bastante bueno. Nosotros estamos como... a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí nos ganamos, rebajarlo un poco, unos 100 metros. Esa es una altura muy buena. Esa zona es muy bonita porque no vamos a tener obstáculos como los tenemos en este momento en el observatorio de la Universidad de Nariño, ya que a los alrededores se construyeron edificaciones que nos están tapando. Allá no va a haber ese problema. Y es una zona donde pues la luminosidad es mucho más reducida. El telescopio también va a estar en un edificio en el tercer piso, porque son dos observatorios. Un observatorio para los niños. El observatorio para los niños va a tener todos los instrumentos que tenemos en este momento. En el observatorio va a ser para ellos. Porque siempre me preguntan que qué vamos a hacer con los telescopios. No, los telescopios van a ser para ellos. No es que vamos a botar los telescopios. Porque los telescopios están nuevecitos. Y allí vamos a tener un observatorio para niños, vamos a tener el observatorio profesional, que es una cúpula de 8 metros de diámetro, bastante grande, y vamos a tener un planetario, que es un lugar de convergencia. No únicamente de científicos, allí pueden ir los abogados, los poetas, los escritores, los artistas, porque a través de la astronomía se puede hacer todo. Se puede hacer música, como la está haciendo el maestro Eddie Martínez, que ahora está haciendo música con elementos del universo. Y es muy emocionante, ¿no? Y cuando ya esté construido. Y le adelanto esto: cada 2 años vamos a celebrar congresos a nivel mundial. Vamos a invitar a científicos de NASA. Los primeros que van a venir: la doctora Adriana Ocampo, el doctor Mario Pérez, chileno, el doctor David Ardila, científicos de alto nivel que trabajan en NASA y que siempre han estado pendientes de nuestro proyecto. Constantemente recibo correos de qué fue del proyecto. El doctor Mario Pérez, chileno, que su papá lo entrevistó. Sí, precisamente usted nos compartió la grabación, doctor Quijano. Sí, el doctor Mario Pérez le comentó lo siguiente: él maneja en NASA misiones espaciales, maneja billones de dólares. Y él en una oportunidad me dijo: yo no entiendo cómo en Colombia para proyectos que cuestan poco comparado con los de ellos se demoran tanto tiempo, tanta tramitología, que él no entendía. Pues nosotros tampoco no lo entendemos, ¿no? Pero así es Colombia. Un proyecto, observe, ya son 15 años antes de que Navarro... Bueno, fue cuando el doctor Navarro comenzó la gobernación y comenzó el proyecto mío. Eso hace mucho tiempo, son como 12, 13 años. Algo más, tal vez. Sí, ya no recuerdo porque es mucho tiempo, ¿no? No trato de recordar porque ese es un peso... es un peso superior al de una estrella. Es un peso superior al del Sol cuando colapse. Doctor Quijano, se nos quedan como siempre en cada vez que tenemos la oportunidad y el privilegio de abordarlo en este periodístico y de constituir con usted también un selecto grupo de colaboradores. Se nos quedan muchísimas más preguntas, pero por supuesto no queremos cansar a nuestros radioyentes. Por tal motivo dejaremos puntos suspensivos para una próxima oportunidad. Un feliz domingo y que sigamos pensando en las estrellas y soñando
por lo alto. Muchas gracias, estimado doctor, y con mucho gusto estoy atento a los puntos suspensivos para volverlos a activar en otra oportunidad. Y un saludo para todos los amantes de la astronomía de aquí de Pasto, sobre todo para los niños, porque van a tener un centro de ciencias, un lugar donde ellos pueden trabajar, algo que yo no lo tuve en mi niñez. A mí me tocó el trabajo duro. En esa época no se conseguían libros de astronomía, solo se conseguía Bristol y el Almanaque Mundial. Dinámica en acción.